Bueno gente, aquí estamos ahora para un pequeño trabajo de instalación. Me encargaron que aquí quieren una lámpara de emergencia para que cuando se va la luz se prenda, y pues el problema está en que en vez de ponerla aquí o aquí para que vaya conectada, quieren que se tape esto. Quieren la lámpara aquí, en esta ubicación. Entonces eso es lo que vamos a tratar, o voy a tratar de hacer. Bueno, juntos. Bueno, aquí viene la explicación. Como se mencionó hace unos momentos, la lámpara quieren que vaya montada sobre el enchufe. Y para esto vamos a medir la placa. Y la vamos a poner. La placa de la toma de corriente atrás, que ya la tengo marcada. Entonces, esta placa la marqué, pero la voy a recorrer un poquito para abajo, por la razón de que los tornillos, cuando se ponga, se va a hacer un poquito para arriba, tiene que tener un juego. Entonces le voy a cortar yo, aparte de esto, le voy a cortar una sección aquí para que pueda tener movimiento, y si el enchufe se pone así, puede hacer o caer para abajo, ¿sí? Entonces le voy a cortar todo esto y ya va a quedar el hueco. Va a ir atornillada en la pared y va a funcionar. Por lo pronto hay que revisar porque la batería de esta lámpara, a ver, vamos a ver, ¿prende o no prende? ¿Está cargada o no está cargada? Eso, entonces, ok, no prende. Ok, vamos a ver si perdemos o ganamos sobre la compra de esto. Ok. Ok, bien, entonces aquí hay una toma, pero no me va a servir. Por lo pronto, ok, una plaquita aquí va una plaquita. Creo que yo tengo un tornillo de este tipo por ahí. Aquí debe ir las baterías. Ok. Y aquí está el de la batería, miren. Aquí está el de la batería. Dice batería. Bueno, regreso en unos momentos. Creo que yo tengo el enchufe de aquí y la batería. Hay que calar cuánto es la batería, cuánto llega de corriente. Bueno, en este caso vamos a ver si prende el foquito. Si prende el foquito, y pues si no prende, pues va a ser la tarjeta. Pero si prende, quiere decir que la tarjeta está bien y funciona. Ok, ya está. Ya está, prende. Ok, no prende. A lo mejor prende con la batería. Bueno, por lo pronto vamos a checar que la batería, la entrada hacia la batería o la salida hacia la batería esté funcionando. Y vamos a ver cuánto voltaje o cuánto es el voltaje que marca. Vamos a ver el voltaje que marca para la batería. Ok, se detecta el positivo y negativo. Son 4.6 voltios. 4.6 voltios. Entonces ocupo, no sé si llevaba baterías AA o tengo una batería de una tablet, déjenme ver. Bueno, miren, encontré esta plaquita entre mis cosas y nomás la corté de aquí y le hice con el router o la broca para los routers.
todavía le hice esta ranura y más o menos le estuve batallando e hice este hoyito también. Entonces ya está listo. Está un poco sucio porque ya andé una plaquita de electrónica que andaba por ahí. Y también tenía esta batería que si da los 4 voltios. Cuando se vaya la luz va a durar mucho tiempo. Y está en buenas condiciones la batería. Y lo más importante es que conseguí el enchufe. Ya nomás soldé los cablecitos, negativo, positivo. Y como esta cosa detecta el positivo, ya lo dejé bien. Positivo de aquel lado, negativo de este lado. Ya tengo la batería. Le puse estos tapes para unirla. Y listo. Ahora vamos a ver qué tal me quedó. Incluso tengo el tornillito. Tengo el tornillito de aquí. Sí, se lo quité a otro aparato electrónico. Ya está el tornillito. La plaquita pues me quedó, pues sí, me quedó. Le hice la apertura un poco más larga. Bueno, ya quedó, no soy perfecto. Bueno, ok. Entonces, ahora esta la vamos a entapar aquí. Vamos a ver cómo queda mejor. Bueno, una mala noticia. La plaquita esta no va a quedar en la base, ya que cuando se ponga el enchufe, pues va a pegar con la batería, ¿no? Entonces la plaquita esta la descartamos, pero la batería la voy a pegar aquí. Aquí con plástico derretido la voy a pegar. Y ya tengo espacio para conectarla aquí. Y tengo espacio para que entre el cordón. Lo voy a unir aquí. Así. Y va a ir pegado acá a la pared. Así. Aquí va a ir pegado. Por aquí va a salir. Entonces como no queda aquí, le voy a mochar aquí. Le voy a cortar aquí. Bueno, prosigamos. Bueno, aquí como pueden ver, ya le instalé la batería. Bueno, se la pegué y le puse plástico. Ahora, ¿por qué razón se le puso una batería grande? Porque estos muchachos me dijeron que quieren que dure mucho la lámpara cuando se apague, se vaya la luz. Quiere que duren mucho. Y las de baterías chiquitas duran muy poquito. Así que esta batería ya la tenía ahí. Así que pues que no se desperdicie. Ya estaba cargadita. Y vamos a ver. Vamos a ponerla aquí. A ver si lo agarra. Ahora vamos a ver. Ya tiene carga. Vamos a ver. Mira. Buena compra. Buena compra. Buena compra. Ok. Te apague. Este es para el test cuando está conectado. Bueno, ahora vamos a soldar esto.
Y ahora lo conectamos. Ahí está. Aquí tenemos este y va ahí a la pared. Ahora va a ir este. Bueno, como acaban de ver, ya corté la parte de trasera del aparato de esta luz de emergencia y aquí va a estar el enchufe. Se va a poner así. Entonces tengo todo este margen para hacerle para arriba y para abajo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a medir este que viene, la base viene así. Aquí está. Entonces vamos a poner así para que caiga así. Entonces vamos a marcar aquí. Acá está. Sí, aquí está. Entonces ya está la burbuja en medio y está aquí. Le voy a poner aquí un puntito de marca. A puro cálculo. Ahí está. Y ese va a ser todavía para abajo. Y como va a ser una oportunidad nada más, tiene que quedar bien esta cosa. Voy a hacer un pequeño ajuste. Lo voy a poner aquí. Ahí, en medio de aquí. Bueno, ahora estamos revisando que el cable viene de ahí arriba, va para acá, va para abajo. Entonces esto y este están bien para taladrar. Estoy checando que todo esté bien para usar el taladro, para que no vaya a haber un incidente. Está bien instalado el sistema, ¿eh? Bueno, ahora ya tenemos cómo captar la tierra, el polvo. Ya cubrí el espejo que aquí no se ve, abajo hay un espejo. Vamos a ver si se ve. Ya lo cubrí. Miren. Bueno, aquí me encontré una varilla a poca profundidad, pero sí entra. Entonces voy a cambiar el tornillo que iba a meter aquí. Lo voy a cambiar por este. Porque no hay de otra. Entonces lo voy a poner aquí y va a quedar bien.
Ya lo moché. Ya tenemos el polvito. El polvo fue mínimo, miren. Ahí está, ¿ven? Ahora pero así agarró bien. Está ajustadito. Bueno, pues ya quedó. Ya quedó. Este va a quedar para abajo. Hacia abajo. Así ladeadito. Y este va a quedar lo más derecho posible para el pasillo. Porque hay un pasillo. Bueno, pues ya quedó la lámpara instalada. Como pudieron observar, quedó perfecta. El enchufe no se ve, quedó escondido. Y ahora vamos a probar la lámpara para ver qué tal ilumina aquí. Y la batería que le puse coincide con el voltaje de entrada que manda la placa. Y esa batería es de una tablet. Se la adapté porque pues no traía batería. Fue buena compra. Y esa batería calculo que va a durar como hasta 8 horas encendida la lámpara. Ok, vamos a probarla. Vamos a apagar luces. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Entonces está funcionando bien la lámpara. Un foco derecho hacia allá, el otro hacia abajo. Ahí está, listo. Ahí está, funcionó. ¿Cómo ven? Bueno, de esta reparación ha sido todo por hoy. Quedó muy bien y está funcionando. Y pues ahora hay que ver cómo se comporta a través del tiempo, ¿no? Ya quedó calada y pues va a funcionar. Bueno, espero tener otra reparación más. Nos vemos en el siguiente video.